Acabé de explicar, dije que Melquisedec es la figura de Jesús en el pacto eterno. Pero antes de esto también, de demostrar estas cosas, quiero darle a entender que la próxima semana dije que Dios nos muestra la herencia eterna, pero nos la muestra con las cosas que nosotros vemos. A Abraham se le mostró la tierra de Canaán, la actual que está ahora aquí, la misma tierra que está, no se movió de ahí, donde está Israel, donde viven los palestinos también. Esa misma tierra, esa es la tierra que esa tierra fue la que Dios le mostró a Abraham, pero no era la verdadera tierra que Dios le iba a mostrar. O sea que Dios le presentó esa tierra para darle a entender a Abraham que la descendencia de Abraham, la que iba a ser contada como que las estrellas no se puede contar, que iban a ser como las arenas del mar. O sea, por medio de este evangelio, los creyentes, las personas que iban a creer, las personas que iban a alcanzar esta salvación, Dios dijo que iba a multiplicar a Abraham grandemente, la descendencia. O sea, quiere decir espiritualmente. Pero que Dios le estaba mostrando a Abraham. Le mostró una tierra que los ojos de Abraham la veían. Pero lo que Dios quería mostrarle a Abraham era, a través de esa tierra, de lo que los ojos de Abraham veían, era la celestial, la verdadera, donde se va a sentar la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ahora vamos a demostrarle, antes de comenzar y de hablar del sacerdote de Melquisedec, y de demostrarle por las escrituras que este Melquisedec fue que le salió, este era el mismo Jesucristo, que ya le había salido a Abraham. Y antes de demostrarle esto, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. Primeramente quiero introducir con esto aquí, versículo 8. Quiero introducir esto porque esto se relaciona y esto tiene una conexión con lo que enseñé con Génesis. Pero en Génesis no nos explica a nosotros, ni nos da a entender el Espíritu Santo, ni nos da a revelar que Abraham entendió la verdadera promesa, que Abraham entendió la verdadera morada, que Abraham comprendió que no era esa tierra actual como está ahora, y que no era esa Jerusalén que le estaba esperando. Abraham entendió que él estaba esperando una Jerusalén que viene de arriba, pero que se consigue y se dé a través de esta salvación de la fe de Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, vamos a comenzar, para la gloria de nuestro Dios, gloria a Jesús para siempre. Vamos nosotros a comenzar y a demostrar, Hebreos capítulo 11. Vamos nosotros a comenzar aquí en Hebreo, primeramente, esto, antes de hablar del sacerdocio de Melquisedec. Santo Dios, Espíritu de Dios, bendito sea el Espíritu de Dios. Hoy sí hay luz, hay mucha luz para nosotros. Capítulo 11, versículo, ¿cuánto dije? Versículo 8. Gracias. 11:8. Gloria a Jesús. Gracias, hermano. Dice así: en el nombre poderoso de Jesucristo, que el Señor Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios, bendito Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú eres que consuela nuestros corazones, dice la palabra, y tú eres el que da luz a tu iglesia. Que hoy resplandezca la luz sobre tu congregación en el nombre de Jesús. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber de dónde iba. Esto se relaciona a cuando empecé la semana pasada, que comencé en el llamamiento de Abraham, que fue Génesis capítulo 12. Las mismas escrituras también te relacionan y te mandan ahí, que fue en el 12:1 hasta el 5. Yo lo llevo hasta el 7. Lo alargué un poquito más para darle entendimiento. O sea que aquí habla de que por la fe Abraham escuchó, obedeció y se fue a donde Dios le dijo que se fuera para mostrarle. En el versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Lo mismo que el Señor dijo, que estableceré mi pacto entre mí y ti, y también le dijo Dios que el pacto iba a seguir con la descendencia de Abraham, pero era solamente con Isaac y con Jacob.
Amén, amén. Y aquí lo demuestra, aquí está más claro, ¿eh? Gloria a Jesús. Aquí lo dice claramente, gloria a Dios Santo. Aquí da más claridad lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. ¿De dónde era que el pacto iba? Hasta dónde el pacto así. Y por eso se llama, la Biblia habla de los patriarcas. Por eso dice la palabra aquí, coheredero de la misma promesa. ¿De cuál promesa? De esta promesa que hoy nosotros tenemos, que somos salvos por esta promesa. Del Evangelio de Jesucristo. Amén. Dice aquí, porque esperaban, oiga lo interesante, ahora aquí entiendo que atrás no me dijo que Abraham ya ha entendido. Porque Abraham en el versículo, en el capítulo 15 del libro de los Génesis, le dice a Abraham todavía a Dios, pero que dice Dios, tú, Abraham, yo soy tu galardón. Y le dice Abraham a Dios, pero Jehová, si yo no tengo hijo, ¿qué es lo que tú me, mira quién es el que va a heredar, es mi criado, nacido aquí en casa. Entonces Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo, el que te va a heredar no es el criado, el que te va a heredar a ti el hijo que yo te voy a dar. Amén, amén. Ahora entendemos aquí que Abraham ha entendido que Dios le mostró una tierra que él estuvo en ella y habitaron en tiendas en ella, pero que ya Abraham está entendiendo que el llamado que Dios le ha hecho a Abraham por la fe de Jesucristo, que la tierra que Dios le ha prometido, la heredad que Dios le ha prometido y la ciudad que Abraham está esperando, no la Jerusalén actual la que vemos o la que ha estado en todo el tiempo cuando tuvo Jesucristo, no, le está esperando la celestial. Aquí dice, porque en él dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. O sea que esperaban la celestial, la que viene de lo alto, y no estaban esperando eso. Oiga lo que dice también, oiga lo que sigue diciendo más adelante. Y dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, siendo una mujer vieja y estéril, como lo enseñé la semana pasada. Que esos son los obstáculos que estaban. Que Sara era estéril y vieja. Para tener hijos ya. Estaba pasada del tiempo para dar a luz. Dice la Escritura. Gloria a Jesús para siempre. Amén, gloria a Dios. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, que ella y ellos permanecieron creyendo que el que prometió es fiel y que no miente. Pero ellos no ignoraban los obstáculos que se estaban presentando. Pero ellos confiaban en este Dios tan poderoso que dijo que le iba a dar un hijo. Y tenían confianza en el Dios Todopoderoso. Dice en el 12, por lo cual también, aquí dije la semana pasada que iba a demostrar en el nuevo pacto que Abraham no tenía mucha potencia sexual. Porque todo hay que demostrarlo por las Escrituras. En Génesis hablé, la semana pasada lo hablé, y ahora lo demuestro aquí. Ponga asunto para que vamos y entendemos. ¿Dónde va a decir? Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. ¿Qué es lo que dice aquí? Y ese ya casi muerto. Pero no es que está muerto porque Abraham está vivo. No era que Abraham se estaba muriendo, señores. Entendamos la palabra de Dios. Bendito lo sea el Señor para siempre. Iglesia, despierta, abre tus ojos. Que estaba casi muerto sexualmente. Estaba casi impotente, casi mente. No podía hacer gran cosa. Y de ese que casi no podía hacer nada, dice el Señor, que no podía hacer nada, casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que estás a la orilla del mar. ¿Por qué esto es lo interesante? Porque esto es lo interesante. De ahí salieron de este hombre que como hombre no tenía mucha potencia sexualmente, estaba casi muerto, dice la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que salió de aquí? Señores, si yo me pongo a mirar carnalmente, Dios, claro, acabé de explicar que Dios cogió al pueblo de Israel como un ejemplo, mostró una ilustración a través del pueblo de Israel para yo caer en lo espiritual. Cuando yo digo, por ejemplo, dice aquí que salieron como las estrellas. Las estrellas, el Señor dijo, Abraham no la puede contar, pero tampoco la arena. Yo no sé cuánta arena hay. Nadie lo sabe. Es tanto la numeración de arena que no se sabe. Usted coge un puño de arena
y usted lo deja así caer y va chorreando, usted no sabe, ni siquiera, es más que usted ni siquiera ve la primera. Gloria a Dios de tanto que es. Y así dijo el Señor, que iba a través de Jesucristo, de Jesús el Mesías, que Dios iba a levantar a través de la promesa, quien tenía la promesa, que era Abraham, a quien Dios le había hecho esta promesa, iba a levantar una multitud numerosa. Y dice en Apocalipsis capítulo 7, que lo que eran tanto, los que estaban vestidos de blanco, lo que eran salvos, que no había, dice, de toda tribu, de toda lengua, toda nación, y no había quien lo contase. Así le dijo Dios a Abraham. Mira el misterio que he revelado. Como Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, a ver si la puede contar. Así será tu descendencia. Si estamos entendiendo que carnalmente estamos mal, aquí no está hablando de una descendencia carnal, aquí está hablando de una descendencia espiritual, aquí se está hablando de una familia espiritual, porque aquí se está hablando de una ciudad nueva, aquí se está hablando de un cielo nuevo. En Isaías 66 dice tierra, que vio un cielo nuevo también que se le mostró, donde mora la nueva Jerusalén. Aquí se está hablando de que Dios va a levantar una nación numerosa, pero no una nación a través de su Hijo Jesús, por medio del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso fue que le dijo a Abraham, mira a ver si la puede contar las estrellas. Esto no se trata que, que mira como el pueblo de Israel. No, esto no es carnal, esto es espiritual. Señores, pongamos los ojos espiritual. Y lo vemos en Apocalipsis 7, esto que dice el Señor, que no había quien la contara esa cantidad, toda esa gente que eran salvos. Dice que no había nadie, no había quien la pudiera contar. Lo dice en Apocalipsis 7 ahí, lo pueden examinar. Después los 144,000, habla claro para que no haya confusión. Después los 144,000, los 12,000 por cada tribu, entonces habla de los gentiles, que eran tantos que no había quien lo contara. Amén, glorias al Señor. Entonces habrán entendido verdaderamente. Entonces vemos de dónde fue que se sacó esto, de dónde Dios sacó toda esta descendencia espiritual. De una mujer estéril, una mujer ya vieja, y de uno que no hacía gran cosa sexualmente. Porque lo que dice la palabra, para lo que lo imposible para mí y para Dios es posible. ¿Y dónde salió toda esta multitud? Que somos nosotros ahora, los que creemos en Jesús, los que seguimos el Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora dice aquí lo interesante. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. ¿Te ves? Murieron todos conforme a la fe sin haber recibido lo prometido. Dice, sino mirándole lejos, mirándole lejos y creyéndolo y saludándolo. O sea, quiere decir que se mantuvo firme, que ellos, aunque no lo recibieron, y no, porque claro, no, porque es lo que Dios le está mostrando a Abraham, señores, no era para ese mismo tiempo. Lo que Dios le mostró a Abraham era para el futuro, como Dios, a través de su Hijo Jesús, iba a multiplicar, iba a levantar naciones. Y por eso dice Abraham que no se llamará tu nombre más Abraham, sino Abraham, y será padre de mucha gente, padre de naciones, por la fe de Jesucristo. Amén, amén. Es por eso que le dice así. Entonces vemos claramente que dice la palabra que él murió, y ellos murieron, pero creyendo que le van a y oye lo interesante aquí claramente, dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Acabé de explicar que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús dijo, vosotros los que creen en mí ahora, los que guardan mi palabra, no soy más de este mundo. Ahora comprendamos que Dios no está hablando de una procreación en la carne, porque para procrear en la carne tengo que tener relaciones con mi mujer y procrear hijos. Esa no está hablando, esa no es la que Dios está hablando. Dios está hablando de una espiritual. Y Jesucristo dice que ya nosotros no pertenecemos a esta tierra. Y oye lo que dice la Escritura, que Abraham y ellos estaban en la tierra y se sentían que no eran de este mundo. No que no eran de la tierra de Canaán, que era de Arán, cuando salió, no. Que no eran de este mundo. Dice que ellos estaban como extranjeros y dice, y peregrinos sobre la tierra. Porque ya ellos han comprendido, ya Abraham, Dios le ha reflejado la luz por medio de su espíritu, de que lo que Dios le está mostrando a Abraham es una herencia eterna con el Señor. Amén. Dicen en el 14 más claro, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. ¿Dónde está la mirada puesta? Allá arriba.
O sea, que es lo que daban a entender que estos ya Abraham y lo que Dios le mostró, estas cosas, daban a entender que estaban buscando ya una patria, pero no, pero estaba la de Canaán ahí, pero esa no era, no, ya entendieron que no era esa la que Dios le estaba mostrando, la verdadera que Dios le estaba mostrando. Dios le reflejó esa, pero ellos entendieron que no era esa y ellos no esperaban esa, y sabían que no era esa, ya, si no esperaban la de arriba. Pues dice, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de volver. Que no estaba pensando donde él estuvo en la tierra de Canaán. Dice que si era esa, si él que tenía los ojos puestos en esa patria terrenal, él podía devolverse otra vez para allá, donde ya nadie se lo impedía. Pero no era esa, él no se devolvió para allá, porque él dice, no es esa. Ya ahora yo entendí, el llamado, ya entendió cuando él lo llamaron de su parentela. Ya sus ojos fueron abiertos. Gloria a su para siempre. Dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, ¿ves? Eso es lo que ellos esperaban. Esto es celestial. Por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque le ha preparado una ciudad. ¿Ves? Esperaban una mejor. Anhelaban una mejor. La celestial. La que se consigue por medio de la fe del Evangelio de Jesucristo. La que se consigue por la salvación que Dios nos ha dado por a través de Jesús. Y Dios dice la palabra que Dios no se avergüenza de llamarlo Amén. Dios de ellos. Y ellos esperando la ciudad celestial. Entonces, ¿cuál Jerusalén era que habrá? ¿En cuál de la Jerusalén era que se está mostrando? Señores, es que se está mostrando la herencia. No es esta. Esta no es. En esa Jerusalén no. Más la próxima semana voy a dar un misterio también que el Señor quiere enseñar sobre las dos mujeres. ¿Qué significan las dos mujeres? La esclava y la libre. Santo Dios, gloria a Jesús. ¿Qué significan? Pero Dios quiere, por eso que la próxima semana voy a dar ese tema. Pero ahora me voy a concentrar en lo que estoy enseñando. En el sacerdocio de Melquisedec, que es la imagen de Cristo. Ahí lo dejamos. Ahora, dije la semana pasada que el que salió al encuentro a Abraham fue Jesucristo. Tengo que demostrarlo eso bíblicamente. Pero vamos a comenzar a demostrarlo Jesús antes. Lo voy a comenzar a demostrar antes. Vámonos a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 51. Por la mitad, a la vera de... Vamos a demostrarlo, vamos a comenzar a demostrarlo aquí, primeramente. De Lucas. Lo comenzamos a demostrar primeramente aquí. Y vamos a ver si Dios nos da entendimiento. 8:51. Vamos a ver si Dios nos da entendimiento. Y podemos entender estas cosas que Dios nos está hablando claro. Aquí el mismo Jesucristo está hablando con los escribas y los fariseos. Los que eran religiosos. Lo que ellos no podían entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos se desviaron del camino de Dios. Y cuando usted se aparta del camino de Dios y viene alguien con la palabra de Dios, para usted eso le parece como una locura o demonio. 8:51. Y vamos aquí a seguir aquí donde dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Te ve? Nunca verá muerte. Abraham está vivo, pero no solamente Abraham, al quien Dios le hizo la promesa, los profetas están vivos. Y todos los que la guardaron, aún esa mujer Rada Ramírez está viva. Porque aparece como viva aquí en Hebreo capítulo 11. Y dice la palabra que Dios no es un Dios de muertos. Que si no es un Dios de vivo. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y oiga así, sigue diciendo así. Entonces los judíos le dijeron: ahora conozco que tiene demonio. ¿Ve? Porque cuando usted está hablando estas palabras así, las palabras de verdad, las palabras que están resplandeciendo la luz, cuando la luz está reprendiendo las tinieblas no quiere que la luz las reprenda. Sin embargo, ellos reconocían y decían que él tenía demonio. Decían que tenía demonio, pero dice: Abraham murió y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Entendió aquí cuando la iglesia? Por eso que la iglesia tiene que entender ahora.
Ellos están entendiendo carnal. Sí, carnalmente, físicamente Abraham está muerto. Físicamente. Como morimos, como nosotros, los que morimos en Cristo. Y los profetas. Pero Abraham está vivo. Está vivo, dice el Señor. Vivo, no muerto, vivo. Pero ellos, como ellos no querían obedecer a Dios, se habían salido del mandamiento de Dios y habían comenzado a enseñar muchas cosas como está pasando ahora con las iglesias, que están la mayoría enseñando palabrerías de hombre. Y están entendiendo, la iglesia está más carnal que el mundo. Usted le habla a una gente del mundo y le contesta cualquier cosa, te dice, no, porque es que no entiende, es que es un hombre carnal. Pero la iglesia está más carnal que el mundo ahora, gloria a Jesús. Porque la iglesia no quiere oír a Dios, no quiere someterse a la palabra de Dios. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia y nos está llamando a todos nosotros a reflexionar, a meditar en la palabra, a escudriñar las escrituras y a obedecer la palabra de Dios. Amén. Y cuando aquí cualquiera, yo, quien sea, sin excepción de persona, se para a hablar algo aquí, usted ponga asunto de oído y cuando yo termine, si usted cree que lo que yo he dicho no está en la palabra, usted tiene una confusión, algo, usted tiene que preguntarme, hermano Ángel, yo quiero saber lo que usted habló en la predicación, que usted dijo esto, ¿dónde dice esto en las escrituras? Porque de ahí depende la salvación suya y la mía también. Aleluya. No es de mí, yo no soy que lo salvo usted. Ni la salvación mía depende de ustedes, es la palabra de Dios, depende del bendito Mesías. Amén. Y oiga lo que dice, para que usted vea cómo es que pensamos, cómo piensan carnales. Pero tú, ¿acaso, le dicen ellos, pero tú, ¿acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Oiga lo que le preguntan, ¿tú eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y oiga lo que dice aquí dice las escrituras, y los profetas murieron, ¿quién te hace a ti mismo? O sea, ¿pero quién eres tú? Porque tú, ¿acaso eres más que nuestro padre Abraham y murió y que los profetas que murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? O sea, como quien dice, ¿quién eres tú? Entonces respondió Jesús. Yo, dice Jesús, le dijo Jesús, aquí le responde Jesús en el 54, dice, respondió Jesús. Si yo me gloriase a mí mismo, mi gloria nada es. Porque él no se dice eso, yo no soy nada. Para que muchos que se creen que son algo, Jesús dijo que él no era nada, que grande es el Padre. Pero el Padre dijo que ya Jesús sí, que Jesús es la cabeza de toda cosa. Dice Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Así que Jesús, el Padre pero al principio cuando Jesús está aquí, que es enviado por el Padre, Jesús nunca se enaltece. Dice que él no es nada, dice él. Que si se glorifica, si él se la gloria, dice que esa gloria de él no sirviera para nada. Dice que nada, dice mi gloria nada es, ¿ve? Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decir que es vuestro Dios es. No soy yo, es la gloria de mi Padre. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decir que es vuestro Dios. Dice Jesús. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Por qué no le conocen? Porque no guardan los mandamientos, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué Jesús le conoce? Porque Jesús está sujeto a la voluntad del Padre. Gloria a Jesús para siempre. No, Jesús no le conoce porque Jesús estaba allá, no. Jesús le conoce dice porque Jesús está sometido a la voluntad del Padre. Gloria a Jesús, dice la palabra, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeras que no le conozco, seríais mentirosos como vosotros. Y si Jesús dice, si yo dijera que no le conozco, sería como vosotros mentirosos. Pero Jesús dice que él le conoce, ¿por qué? Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Ve? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué que Jesús conoce a su Padre? Y el Padre lo conoce también porque Él guarda su palabra. Hermano, quise comenzar un poquito más arriba, pero lo interesante, no quiero caer esto, que yo le quiero demostrar a ustedes, que lo vamos a leer aquí, más abajo. Entonces le dijo los judíos, aún no tiene 40 años y ya ha visto a Abraham. Ahora aquí que quiero caer. Los judíos le dicen, aún no tiene 40 años y ya ha visto a Abraham. Melquisedec. Génesis capítulo 14. Santo Dios, santo Dios. Lo leímos, gloria a Jesús, santo Dios. La semana pasada lo leímos, gloria a Jesús. Ponga asunto a esto. ¿Y qué va a decir? No, eso fue la semana pasada, lo leímos ya. Estoy citando lo que enseñamos la semana pasada cuando le está demostrando que el que le salió al encuentro a Abraham es Jesucristo. Y ahora los judíos le están diciendo aquí claramente, que dicen los judíos que aún no tiene 40 años y ya ha visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo fui. Le dice Jesús. Entonces,
Gloria a Jesús para siempre. Jesús le dijo, sí, antes que hablamos de Amén. no, parece que brinqué un poquito. Vamos con ese 56, perdón. Que yo sabía que algo tenía que decir. Dice, vamos con ese 56. Dice, brinqué un versículo. Disculpe. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio. Óigame aquí. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había que venir mi día y lo vio. ¿Cómo? ¿Por qué dice Jesucristo que lo vio? Porque Jesucristo fue que le salió como Melquisedec a recibir a Abraham cuando Abraham vendía la derrota y bendijo a Jesús. Dice la palabra de Dios que bendijo el que tenía la promesa, y al que tenía la promesa era Abraham, y Jesucristo lo bendijo. Y oye lo que dice aquí claramente. Claro, yo sabía, yo digo, bueno, mira acá, algo faltaba, porque algo faltaba, así que había brincado un versículo. Dice la palabra claramente aquí que Abraham, dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Oye, se gozó de lo que venía, pero también se dice, y lo vio y se gozó. Y lo vio y se gozó. Entonces, si entendemos la escritura espiritualmente, ¿está Abraham vivo ahí? No está hablando ahí porque Abraham ya no está ahí, Abraham está muerto. ¿Cuándo fue que lo vio y se gozó? Cuando Jesús le salió como el que se dé a Abraham. Y bendijo a Abraham, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Te ves? Estoy demostrando por las escrituras que este mismo Jesús fue Melquisedec que le salió a Abraham. Aleluya. O sea, dice que lo vio y se gozó. O sea, antes del pueblo existía, antes de que estaba la nación judía, ya Abraham había visto estas cosas y vio a Jesús y se gozó. Y por eso yo le digo a ustedes que cuando él cogió el pan y el vino, esto no era así por el aire. El pan y el vino no era que, no, ven para que come y te llene y tome. No, esto es para dar a entender lo que es el sacrificio de Jesús. Y sabemos lo que significa, porque cuando Jesús lo da con sus discípulos, Jesucristo lo amplia y lo revela más claro. Pero ya el padre de ellos, Abraham, ya Jesucristo le había salido antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Gloria a Jesús para siempre. Entonces por eso que ellos vamos a dejarlo ahí, porque ahí era que yo quería caer, para demostrarles que dije la semana pasada que el mismo Melquisedec era Jesucristo. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 7 para seguir hablando de Melquisedec, con el encuentro de Melquisedec con Abraham, que es ¿quién es Melquisedec? Capítulo 7. Aquí vamos a dar a entender esto ahora. Capítulo 7. Vamos a comprender ahora quién es Melquisedec. Porque si no, no vamos a entender nunca vamos a comprender esto. ¿Por qué? Porque nunca nos va a reflejar la luz. Y Jesucristo se lo dijo a ellos mismos, los judíos. Abraham, mira, se gozó y lo vio. Oye, lo lindo, que Abraham tuvo la oportunidad de antes. 7:1 dice en hebreo. Hebreo, ¿eh? Sí, yo sé. Ahora es el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec, este mismo que salió y dice, a bendecir a Abraham, que venía Abraham de la derrota y bendijo, y le bendijo, o sea, bendijo a Abraham. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Amén. Dice el Señor. Ahora lo interesante, ¿de dónde viene este Melquisedec que le salió a Abraham? Hay que ver quién es, porque es la escritura que nos va a decir aquí quién era y quién es. Y oiga lo que dice quién es Melquisedec. Aquí en el 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida. Amén. Óigame, que no tiene padre, que no tiene madre, no tiene progenitores. Genealogía no quiere decir progenitores, gente que de descendencia, no tiene nada de esas cosas. Pero algo interesante, dice que también que no tiene fin, dice que no tiene ni principio dice que no tiene principio de día, ni fin de vida. Oye, esto sí es interesante.
ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Jesucristo, la misma figura de Jesucristo. Y Jesucristo lo dice aquí en San Juan 8, a ellos, Abraham vio mi día y se gozó, y lo vio y se gozó. Oiga el misterio, es Jesucristo. Ese fue el que le salió. El sacerdote que Dios estableció para el nuevo pacto, para el Nuevo Testamento. Y vamos a brincar unos cuantos versículos porque quiero seguir hablando, pero ahí mismo en el mismo 7. Pero quiero brincar un par de versículos. Vámonos al versículo 11 ahí. Sí, pues dice aquí. Sí, vamos al 11. Aquí para dar más claro el tema del sacerdocio levítico. Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó él y recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, quiere decir aquí claramente, si la ley que fue añadida era lo perfecto, lo que iba a perfeccionar todo, si por la ley era que iban a alcanzar las promesas que Dios ya había prometido que era por la fe de su Hijo que la dio revelada a través de Abraham, entonces, ¿para qué bajó? ¿Para qué entonces dice la palabra de Dios? ¿Por qué bajó él? O sea, ¿por qué bajó él? Quiere decir Jesús. La palabra de Dios dice, y recibió entonces el pueblo la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué necesidad entonces habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque quiere decir aquí claramente, por ejemplo, la ley fue algo, oiga lo que es la ley fue añadida, pero la ley también, aparte que la ley fue añadida, porque tenemos que explicar algo del sacerdocio de la ley y del sacerdote, del sumo sacerdote de los levíticos y del sumo sacerdote, el sacerdote de Melquisedec. La diferencia de este sacerdocio. Por ejemplo, la palabra dice que la ley fue añadida hasta que viniera el tiempo del cumplimiento de la promesa. Porque Dios había establecido de que Jesucristo se manifestara. El sacerdote levítico, la ley se constituía de muchos sacerdotes que ofrecían por ellos mismos, primeramente, los pecados de ellos mismos y por los del pueblo. Las escrituras dicen que ese sacerdocio levítico era diferente al sacerdote de Melquisedec, de Jesucristo. ¿Por cuáles razones? Dice, bueno, por una que Jesucristo es sin pecado, no tiene pecado, sin mancha, sin mácula. Otra razón es que Jesucristo es eterno, dice que no tiene fin de vida. Ahí lo leímos, ¿verdad? Que Jesucristo es eterno. Y los sacerdotes que se añadieron y se constituyeron en ese tiempo eran sacerdotes que no permanecían. Otros tenían que volver a tomar su lugar porque eran hombres que morían, hombres mortales, o sea, hombres que la muerte no lo dejaba continuar. Amén. Otra de las cosas que podemos también nosotros diferenciar de que del sacerdote levítico y el sacerdote de Melquisedec, que Melquisedec vino de la tribu dice la palabra que de la tribu de Judá. Y que en la tribu de Judá nunca Moisés habló con respecto al sacerdocio. O sea, vemos que Dios de los 12 hijos de Jacob, santo Dios para siempre, de la tribu de Leví, añade la ley de la tribu de Leví le da el sacerdocio a ellos por heredad, o sea, como herencia. Uno muere y el otro sigue y toma la herencia. El otro sigue, así era. Pero el sacerdote de Melquisedec, de Jesucristo, el sumo sacerdote y el sacerdote eterno, dice que viene de la tribu de Leví, porque Dios le dijo a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. O sea, la simiente, dice la palabra, que es Jesucristo. Y esa simiente que iba a salir de ahí, que ese sumo sacerdote, que es el mismo orden de Melquisedec, sale de la tribu de Leví, o sea, de la tribu de Judá. Y los sacerdotes de la ley salen de la tribu de Leví. Y por eso que Dios, cuando Fines
el nieto de Aarón, dice que a la madianita y al israelita lo pasa con una lanza, que Jehová detiene la ira. Porque este hombre vino a profanar con esa madianita, a profanar allí el lugar donde estaban los judíos. Entonces la ira de Dios se encendió más, dice la Escritura, y Fines tuvo celo de Dios, y dijo Dios que iba a atravesar un pacto con él y su descendencia del sacerdocio, por cuanto tuvo celo de Jehová. Y la otra diferencia de este sacerdote levítico y el sacerdote de Melquisedec, que dice la Escritura que ninguno de estos sacerdotes fueron plantados con juramento. El juramento quiere decir en Dios es algo que está sellado para siempre. Cuando Dios jura, Amén. es así, un sello para siempre. Gloria. Pero Dios no juramentó a ninguno. Esos sacerdotes, ninguno fueron juramentados, dice la Escritura. Y la ley, porque debemos comprender qué es la ley y los mandamientos. Los 10 mandamientos y la ley son dos cosas distintas. Para saber lo que estamos hablando, porque si lo mezclamos y decimos, no, eso es la ley, eso es la ley, eso es la ley. No. Los 10 mandamientos, Dios lo estableció y ahí se añadió la ley en el nuevo pacto, bajo los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no son la ley. La ley se forma y se compone por sacerdotes en sacrificios de animales, en ofrendas a Dios de animales, para el perdón, para perdonar los pecados, pero no tiene fuerza para perdonarlos una vez y para siempre. Entonces Dios nos está mostrando aquí que cuando Dios añade la ley, nos muestra Dios aquí y nos da Dios a entender. La ley es un reflejo que Dios nos muestra que para nosotros caer a lo verdadero, o sea, para nosotros caer, para mostrarnos lo eterno. Acuérdese, otra cosa también, y lo vamos a examinar aquí por las Escrituras, pero Dios me da, que la palabra dice que hubo que hacer un tabernáculo. Pero el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, la palabra, el mismo Dios le sale a Moisés y dice, hazlo como te lo he mostrado. Conforme al modelo que te lo mostré, así lo harás. ¿Por qué significa esto? Porque el tabernáculo, esa era una copia del verdadero tabernáculo. Pero Dios no está mostrando este tabernáculo, el de aquí arriba, le está mostrando que es una copia, pero para mostrarnos el verdadero. Y la ley, por eso dice la Escritura claramente, que la ley se componía de todos estos cultos, de todos estos sacrificios. Esa se componía la ley claramente. Pero que acabamos de explicar que la ley, Dios, por eso dice el apóstol Pablo, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, que a ello añadirse la ley fue como un camino para llevarlo a Cristo. Luego que ya Jesucristo viene y cumple la ley, porque quien iba a cumplir la ley era Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, no, yo no vengo a derogar la ley ni los profetas. Dijo Jesucristo, yo vengo a cumplirla. Un cumplimiento quiere decir algo que llegó a su fin. Que era, por ejemplo, voy a poner un ejemplo si lo entendemos claramente. Si la ley la tiramos ahora en el 2021, ¿verdad? Y póngase un ejemplo, porque el calendario de Dios no me lo sabe Dios, no lo sabe hombre, y la fecha. Porque nada más sabemos hasta cuándo es, nada más lo sabe Dios. Pero nosotros, por ejemplo, como hacía el apóstol Pablo para que entendamos lo espiritual, también. Pongo en el 2021, la añado para el 2021. No es lo que va a permanecer, ni es lo verdadero, porque ya lo que ya yo tenía verdaderamente para que fuera a permanecer, ya Dios lo había dado a revelar a través de Abraham, se lo había dado a revelar y de los profetas. Y yo le añado, por ejemplo, ahora en el 2021, y yo digo, bueno, la añadí hasta el 2021, pero ya en el 2030, en tal día, a tal hora, esa persona que viene va a cumplir ya, se va a llegar al cumplimiento, hasta ahí llegó. Llegó el fin hasta añadirla. El apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Cuando se trata de fin, amén, Jesucristo no vino a drogar, porque a drogar quiere decir, cuando yo drogo algo, quiere decir quebrantar. O sea, violar algo, o sea, violar los mandamientos. Jesucristo no podía quebrantar lo que él mismo añadió. Pero sí podía cumplirlo. Porque esa no era
Dios estaba mostrando las cosas que se mostraban en la ley, pero no era lo que permanecía ni lo eterno. Lo que Dios nos está mostrando a través de la palabra de Dios es lo eterno era el sacerdocio de Melquisedec. El sumo sacerdote es Jesucristo, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Entonces, seguimos diciendo aquí. Esa es una pregunta. Aquí está la respuesta, en el 12. Dice, ¿por qué cambió? Dice, ¿por qué? Cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambiando el sacerdocio, por eso que le estoy explicando que la ley, el fin de la ley es Jesús. Jesús no vino a drogar nada, no podía, ni podía drogar los profetas tampoco, ni la ley. Vino a cumplirla. Porque dice que cambiando el sacerdocio es necesario que haga un cambio de ley. Una ley nueva, dice. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. ¿Ves? Dice que de quien se habla de esto, de este sacerdote, que es de Jesucristo, es de otra tribu, que no es la tribu de Leví, viene de la otra familia, de la tribu de Judá. De esa familia viene. Y de la tribu de Judá ninguno le sirvieron, dice la palabra que ninguno sirvió al altar, ninguno fue sacerdote. Para que no haya confusión, hermano, porque este es el sacerdote eterno. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Está claro, Jesús viene de la tribu de Judá, porque ahí ninguno de ellos le sirvieron. Ninguno de ellos fueron sacerdotes. El único sacerdote que salió de esa tribu es Melquisedec, Jesús. Amén. Y por eso dice Dios que Jesús es el león de esa tribu. ¿Usted cree que porque lo hizo por decirlo? Es el león de la tribu de Judá. Del león de la tribu de Judá, de ahí salió el sacerdocio de Melquisedec, el cual es Jesucristo hecho semejanza, así dice la palabra de Dios. Y entonces dice así, en el 15, y esto es aún más manifiesto. ¿Ves? Si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Ves? No conforme a la ley del mandamiento, porque es lo que le estoy explicando a usted, que la ley, los 10 mandamientos no es la ley. O sea, los 10 mandamientos Dios se los dio a Moisés y a través de los 10 mandamientos se estableció todo, pero no es la ley. Conforme dicen conforme a la ley de los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No fue conforme a lo que se estableció en la ley como mandamiento para los sacerdotes, como Dios le dijo a Moisés, dijo que los sacerdotes levíticos era que le iban a servir de la tribu de Leví. No. Porque no con eso, porque eso no es eterno, sino con uno, dice, con una vida indestructible, o sea, indestructible. O sea, con Jesús. Por eso dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la tomo al tercer día. La vuelvo a tomar. ¿Te ves? Una vida que no se puede destruir. Fue de ahí sacado el sacerdote. Amén. Jesucristo, nuestro Señor, dice, pues se da testimonio de quien de Jesús dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ve, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el mismo que acabé de explicar que le salió a Abraham. Y cuando Jesús dice aquí en San Juan 8, que ya Abraham había visto su día y se gozó, ve, las cosas que todavía Jesús sigue revelando. Primeramente, a la iglesia, los misterios, para que conozcamos nosotros esto. Dame una cosa, yo vengo para vamos a explicar. ¿Qué pues? Vamos al versículo 20. Vamos a comprar el versículo 20, porque quiero caer en la cosa concreta. Y esto no fue hecho sin juramento. Lo que le acabé de explicar. Y esto no fue hecho sin juramento. Oiga la importancia aquí. Este juramento quiere decir el sello de Dios para siempre.
Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y usted cree por eso que leímos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, quién era Melquisedec? Sin padre, sin madre y sin ningún tipo de descendencia. Y dice que su vida de él no tenía fin. Eterno. Este es Jesús, dice las Escrituras. Dice en el 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Ves? Lo mismo que acabé de explicar. Aquellos sacerdotes llegaron a ser muchos porque por la muerte no podían continuar. Más por cuanto permanece para siempre. ¿Ves? Jesús está vivo y permanece para siempre. Dice la palabra de Dios. Tiene un sacerdocio inmutable. No, aquí no lo va a nadie a reemplazar a Jesús. Nadie va a decir, bueno, ya Jesús no está, murió Jesús, ven, cógelo tú. No, eres sacerdote para siempre, dice las Escrituras, por toda la eternidad. Dice, por lo cual puedes también salvar. ¿Te ves? Atienda aquí. Este es el que salva, el sumo sacerdote Jesús. Por lo cual también puedes salvar perpetuamente, ¿ves? Da vida propia a nosotros, a los que por él se acercan a Dios. O sea, los que se convierten y se arrepienten a Jesús. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ves? Esto no era los levíticos, Jesús no es el sacerdote levítico, que morían y seguían muchos sacerdotes. Jesús dice que Jesús está viviendo, Jesús vive siempre intercediendo por nosotros. Amén. ¿Ves? Dice aquí las Escrituras, ¿no? O sea, da a entender quién es este sacerdote. Gloria a Jesús para siempre. Santo Dios para siempre. Dice en el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿ve? Nos convenía este sumo sacerdote. La diferencia de que aquellos eran hombres pecadores y tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. Pero mira la diferencia aquí, está aquí, que este sacerdote dice así, santo, inocente y sin mancha. Ese fue que se ofreció Melquisedec, Jesucristo, la figura de Melquisedec misma, se ofreció, Jesús se hizo carne y se ofreció él mismo y dice santo, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Qué dice apartado de los pecadores? Quiere decir sin pecado. Y hecho más sublime que los cielos. Amén. Ay, ¿quién es más grande que él? Nadie. Dios dijo, solamente Dios. Dios dijo, lo puso como cabeza, como todo, principado y potestad a Jesús, al sumo sacerdote, y Jesús el Mesías, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén, gloria a Dios. Hermano, esto es lo que pasó, lo que ahí entró Jesús. Por eso fue, porque aquí la ley no tenía fuerza para perdonar pecado. Pero ¿por qué era que no tenía fuerza para perdonar pecado? Hermanos, dice la Escritura, claro, santo Dios, para siempre. Porque Amén. Los animales, la sangre de los animales no era poderosa, no tenía fuerza, hermano. Y por eso era que se hacía, cada año se hacía este rito. Pero la sangre del Cordero, la sangre preciosa de Jesús, sí tiene poder para perdonar los pecados una vez y para siempre. Amén, amén. Y por eso era que él hizo un sacrificio y fue una vez y para siempre. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice en el 28, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Te ves? Pero la palabra del juramento, aquí entra algo interesante. La palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Quiere decir que la ley, el sacerdocio de la ley eran hombres débiles, que eran hombres, dice la palabra, pero la palabra del juramento que Dios dijo, que dice, que leímos aquí, que leímos en el 21, que dice, juró Dios y dijo, y no se arrepintió, tú eres sacerdote para siempre, que era posterior, o sea, último que la ley, posterior a la ley, tú eres sacerdote para siempre. Dice que fue hecho perfecto Jesús para siempre. Aleluya. Aquí no hay ninguna imperfección, Jesús. Eterno y perfecto para siempre, bajo la palabra del juramento. ¿Te ves? Con ese sello. Ahora seguimos aquí, en el mismo demostrando. Vamos ahí mismo en el 8.
8, 1, 7. Vamos al número 8 para darle un poquito, el mediador del nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal dice, ahora bien, el punto principal de los bienes, de los que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿A dónde está sentado el sumo sacerdote Jesucristo? Dice que está sentado a la diestra de Dios. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Aquí habla ahora del verdadero tabernáculo, no del que Dios le dijo a Moisés que hiciera, sino del tabernáculo de arriba, del verdadero tabernáculo. Porque el de aquí abajo era una copia. Está hablando del original ahora. Que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ves? No lo hizo Moisés, bendito alabado sea el nombre de Dios para siempre. Este verdadero tabernáculo no lo hizo Moisés, este lo hizo Dios. De ese tabernáculo, ahí es que nosotros entramos. No el que estaba aquí establecido, que la copia, ese no, porque ese tabernáculo no iba a permanecer, porque esa era como una sombra, como una imagen para mostrar lo verdadero. Dice, lo hizo para siempre. Dice, porque todos sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Ven, esos sacerdotes, como acabé de explicar, los sacerdotes levíticos, los hombres débiles como nosotros, ellos tenían que ofrecerlos ellos primero y después por lo del pueblo. Pero Jesucristo no tuvo que ofrecer por sacrificio por él, porque Jesucristo dice que era un cordero santo, sin mácula, sin mancha. Usted ve, estaba para este sacrificio puro, limpio, el Cordero de Dios. Amén. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentaban las ofrendas según la ley. ¿Ve? O sea, ellos mismos, estos hombres tenían que presentar la ofrenda según la ley, porque ellos mismos también eran pecadores, no estaban incluidos. Los cuales sirven oiga lo que es interesante, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Ven? Eso era una figura, una sombra de las cosas celestiales. Ese tabernáculo que estaba establecido, ahí donde estaba, lo vamos a leer más adelante, que había la primera parte y la segunda parte, que nada más en la segunda parte dice la palabra de Dios, tenía que entrar el sumo sacerdote. No podía entrar, en la primera parte administraban unos sacerdotes normales, pero el sumo sacerdote, gloria a Jesús, tenía que entrar en la segunda parte. Amén. Había unas cortinas que era como que dividían. Lo vamos a leer, lo vamos a examinar para poder entender el misterio del Señor, para poder comprender lo que Dios nos está mostrando a nosotros. O sea que esto no era lo que Dios nos quiere mostrar, o sea, pero Dios nos muestra, lo estaba mostrando con lo que vemos, con las cosas que veían, para poder comprender qué es lo que Dios nos está prometiendo a nosotros, cuál tabernáculo, en cuál es que nosotros tenemos que entrar. Dice la palabra de Dios. O sea que esto era una sombra de las cosas celestiales, como se dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo. ¿Ve? Se le advirtió. Porque la cosa de Dios no quiere que el hombre nunca ponga sus ideas. No. Cuando Dios lo llama a usted, por eso que dice la palabra de Dios que aquí no hay cabida para la palabra del hombre. Que no le ponga nada ni le quite nada, porque esta es una palabra de Dios. Se le advirtió, dice la palabra de Dios. ¿Qué se le advirtió a Moisés? Que hiciera como se le había dicho. O sea, como Dios le dijo, así tiene que hacerlo. Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ves? Dios, que siendo el arquitecto, le mostró el modelo. El modelo de arriba, de arriba, se lo mostró aquí abajo a Moisés para que lo hiciera una copia. Pero Dios nos está dando a nosotros a entender que en ese modelo, en esa copia, se levantaron los sacerdotes levíticos y se hacían los sacrificios. Pero Dios nos está dando a entender para que nosotros no veamos lo de esa copia, nos veamos el original. Que es el original donde nosotros vamos a entrar al eterno. El que no lo ha hecho hombre, se va a entrar por la sangre de Cristo Jesús. El que no va a entrar, dice la palabra de Dios.
Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ves? Estos son los que están establecidos sobre mejores promesas. La promesa que Dios le prometió a Abraham. Porque le dijo, en ti y en tu simiente. Amén. Porque si, dice en el 7, porque si aquel primero hubiera sido, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Ves? O sea, quiere decir que si ese sacerdocio hubiera sido el perfecto, el sacerdocio levítico, si dos hombres no habían muerto ninguno, ni tenían tenido pecado, no había lugar entonces para el sumo sacerdote. Amén. No había lugar para el sumo sacerdote, para el Mesías, ¿sabes? Pero como eran hombres débiles, hombres que pecaban y tenían que ofrecer por ellos mismos, entonces tuvo que entrar el sumo sacerdote. Jesús tenía que entrar. Porque ese ministerio no era perfecto, pero Jesús sí, como sumo sacerdote. Ese ministerio, gloria a Jesús, no era sin mancha, pero Jesús sí. Dice la Sagrada Escritura. Vamos a brincar al versículo 13 ahí. Porque ahí mismo el versículo 13, porque dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, entendamos esto, porque muchos creen y dicen y queremos nosotros no sabemos nosotros, no queremos entender qué es lo que Dios nos ha mostrado. Dios desde el comienzo de atrás nos mostró, y como se lo comenzó a mostrar a los profetas, se lo mostró a Abraham primeramente. El primer profeta era Abraham, y si usted dice Abraham que era profeta, Génesis 27 dice que Abraham era profeta. Fue Dios que lo dijo, ahí está demostrado bíblicamente. Al primer profeta que Dios le muestra esto es Abraham. Amén. Después a Moisés, que después lo vamos a enseñar más adelante. Amén. Y después, porque ese es el segundo profeta. El segundo profeta no levantado bajo la ley de los mandamientos, no levantado bajo la ley de Moisés. No, es Moisés. Porque el primer profeta que es constituido en la ley de Moisés, después que Moisés ya no está más, y ya Moisés está descansando, hace mucho tiempo ha pasado eso, es el profeta Samuel. Es el primer profeta constituido, como dijo Dios, que iba a levantar profetas de entre los hijos de Israel. Y aquí que dice claramente que se habla de que hay un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio. Y la Escritura no lo dice claramente. Dice que si se está hablando de un nuevo pacto, está hablando de algo nuevo. Si está hablando de un nuevo pacto, dice la palabra de Dios, ha dado por viejo al primero. Pero es Dios que lo está diciendo. Esa es una palabra de Dios. Para que nosotros sepamos dónde que nosotros estamos y dónde que nosotros recibimos la promesa y dónde que nosotros tenemos que conducirnos. Y si lo que se da por viejo, dice la Escritura, las cosas que se dan por viejo están próximamente a desaparecer. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Ahí en el 9.1 seguimos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto, de santuario terrenal. ¿Ves? Es el primer pacto. Se componía de esta cosa. Dice que se componía, que tenía ordenanza de culto, o sea, lo que se sacrificaba, y de santuario terrenal. Porque ese no era el que Dios nos está mostrando a nosotros, pero Dios permitió y estableció por el terrenal, mostrando el celestial. A través del Cordero, el sumo sacerdote, a través de Jesús. O sea que Jesús es el camino para Dios, mostrando el celestial, el verdaderamente. Amén. Dice la palabra, porque el tabernáculo que estaba dispuesto así, en la primera parte, llamado el lugar santo. Aquí da un relato como un plano, como era el tabernáculo. Dice, estaba el candelero,
candelabro. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Acuérdese, oye esta palabra, que acuérdese que cuando dice la de Jesucristo, cuando a Jesucristo le dicen, voy a poner un poquito de esto aquí, que a Jesucristo le dicen, ¿y por qué tus discípulos están cogiendo espigas en el día de reposo? Y Jesús le dijo a ellos, y no, cuando David llegó con los hombres que tenían hambre, no comió esos panes, que no nomás los sacerdotes que podían comió él con lo que estaban. O sea, Dios le nada más, dice Jesucristo, no nada más los sacerdotes. Ve, para comprender más o menos lo que es. O sea, los que podían, estaban encargados de eso. Y David llegó, no había nada que comer, nada más estaban esos panes, el hombre se lo comió junto con los que estaban ahí. Y no pecó, porque eso no es, señores, lo que ellos piensan, por eso es cuando a veces nosotros dejamos lo más principal. Lo principal es obedecer la palabra de Dios. Y David estaba sujeto, y los que andaban con David estaban sujetos a Dios. Tenían hambre y no había más comida y vamos a comer esta. Ya, son tolerados. No pasa nada. Dios no es así como a veces nosotros queremos pensar. Dios lo que quiere es que obedezcamos la palabra de Dios. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ven, tras el segundo velo estaba esa parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. El arca del pacto estaba ahí, dice las escrituras. Cubierta de oro, así estaba el arca. Una arca de oro, cubierta de oro. Por toda parte. Una arca quiere decir como un cofre. Porque a veces, cuidado si nosotros entendemos, porque también la palabra habla. El arca no es un barco, pero una arca aquí está hablando un cofre. Eso es un cofre, como nosotros le llamamos. Entonces, dice la palabra de Dios. Que esta arca estaba totalmente cubierta de oro. Que tenía el maná, la vara de Aarón, que dice que reverdeció, y la tabla del pacto. Tres cosas importantes que interesantes. En esta arca estaban tres cosas que tienen su significado espiritualmente. El maná, la vara de Aarón como que estaba verde, reverdecida, y la tabla del pacto. O sea, la tabla del pacto quiere decir la tabla de los 10 mandamientos. Amén. Que Moisés recibió. Gloria a Dios. Pero óigame aquí, espiritualmente, Jesucristo dijo, el maná es la palabra. Eso dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come este pan vivirá y no verá nunca muerte jamás. Es la palabra de Dios. Amén. Y la vara que se reverdecía, la vara que volvía y estaba reverdecía, es el Mesías. La vida eterna en el Mesías. Amén. Y el arca, el pacto, conocemos nosotros, que son los 10 mandamientos que acabé de explicar, que no tienen nada que ver con la ley. Porque Jesucristo dijo que los 10 mandamientos no se pudieran drogar. No sé. Jesucristo dijo, bueno, mira, primero vamos a amar a tu Dios primeramente. Sí, está como primero, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero ahora el segundo, ahí está, amar a tu prójimo a ti mismo. Dice Jesucristo, en estos 2 mandamientos se cierra todo ahí ya. Ya por el amor no hace daño, dice la Biblia. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, ¿verdad? Entonces Jesucristo dijo, ya ahí está todo encerrado. Pero aquí no hay nada, Dios no ha quitado sus mandamientos, de Dios no lo puede quitar porque son los mandamientos de Dios. Lo que pasa es que Dios nos da a entender a nosotros a la iglesia ahora bajo el sumo sacerdote que es Jesucristo, que es en el amor todo ahora. Que por el amor, Amén. Si yo amo al Señor, si yo por amor yo obedezco a Dios, por amor yo amo a mi hermano o a mi prójimo y no le hago daño. Entonces vemos que estas tres cosas estaban ahí. Y tres cosas bastante importantes. Amén. Pero no estaban ahí por tal ni por nada. Y sobre ella, dice en el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar, las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Hermano, mire todas esas cosas que están aquí, que acabo de elegir la palabra de Dios. Así mismo está el original allí. Porque lo que hizo fue una copia. Así mismo está el original.
esta copia, que no está más ya, pero el original sí sigue ahí. Porque esa copia fue mostrada aquí para nosotros entender que no era esa copia que nosotros íbamos a hacer parte en esa copia, sino en el original, a través del sumo sacerdote Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Dios. Por los... ¿Usted ve que lo que las escrituras no entienden a nosotros? Entonces dicen así que, puesta estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes, continuamente para cumplir los oficios del culto. En la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes para cumplir, dice, los oficios del culto, o sea, lo que Dios ya había establecido que se hiciera. Ahora, lo interesante es que donde se hacían los sacrificios, dice que era la segunda parte, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, ¿te ves? Ahí era que se hacía el sacrificio de los animales para el perdón de los pecados. Aleluya. Una vez al año. Y en la segunda parte entraba el sumo sacerdote. Dice la palabra ahora que Jesús es el sumo sacerdote. Entraba este sumo sacerdote, porque está hablando aquí del sumo sacerdote levítico aquí primeramente. Pero vamos a caerlo para acá, para que comprendamos ahora lo espiritual. Que entraba el sumo sacerdote, o sea, de los sacerdotes levíticos, dice que solamente era él que podía entrar, dice la escritura, para ofrecer, dice que una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. Ven, el sumo sacerdote, antes de entrar, él tenía que prepararse para el sacrificio por él mismo. Dice, por sí mismo. Y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Amén. Ese era el sacrificio que estaba establecido bajo la ley de Dios. Pero sin embargo, este sacrificio era un ministerio no de vida, sino era un ministerio de muerte. ¿De muerte por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que cuando para el apóstol Pablo dijo que lo que para él le fue para la ley, que para él le vino a ser como que pensaba que era para vida, le vino a ser como para muerte. Amén. Porque dice, por la ley comencé yo a aprender a codiciar, a hacer las cosas malas. ¿Ves lo que le estoy diciendo? O sea que este no era el ministerio de salvación, hermanos. Entonces, esto fue añadido y Dios añadió esto hasta que viniera Jesucristo, pero también Dios nos está mostrando un camino a través de este ministerio. El verdadero camino hacia el sumo sacerdote, el verdadero santuario, por a través, siguiendo al sumo sacerdote, a Jesús el Mesías. Amén. El que no tuvo que entrar allí a ofrecer ningún sacrificio por él, allí a la segunda parte del tabernáculo, no, que se presentó, dice las Escrituras, se le presentó a Dios mismo después de haber muerto y resucitado. Y dándonos a nosotros la entrada, la sangre del Cordero fue el camino. Nos dio el camino y nos ha dado el camino para entrar a ese lugar santo. Aleluya. Dice aquí, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Oigan, usted ve. Todavía no se había manifestado el Espíritu Santo dando a entender. ¿Por qué? Porque estos son hombres pecadores también, hombres sacerdotes que tienen que ofrecer por Dios. Son hombres que no pueden permanecer en la tierra, que mueren. Dice la palabra de Dios. Oiga lo que el Espíritu Santo todavía estaba dando a entender. Santo Dios para siempre. El Espíritu Santo dándose a manifestar, entendiendo esta cosa. El camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. Entonces, cuando llega Jesucristo y muere, ya ese tabernáculo terrenal, ya ese tabernáculo no, es el de arriba. Porque ese fue el que Dios mostró para mostrarnos el verdadero. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto. ¿Usted ve? No pueden hacer perfecto en cuanto a las conciencias al que practica ese culto.
¿Por qué no lo puede hacer perfecto? Porque es un hombre imperfecto, porque tiene que ofrecer por el mismo sacrificio y por lo del pueblo también. Y cada año tiene que comenzar con ese tema. Santo Dios para siempre. Pero dice la palabra que Jesús fue hecho perfecto. No dice que fue perfecto ese sacerdote. El sumo sacerdote de Jesús sí, pero el sumo sacerdote levítico no. Pero el sumo sacerdote de Jesús sí es perfecto, dice la Biblia. Y por eso que hizo un sacrificio una vez para siempre. Amén. Dice, ya que consiste Gloria a solo Dios. de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ve? Esto fue añadido y esto no más consistía en estas cosas, dice la palabra de Dios, en comida y en bebida y en diversas cosas que se estaban, y ordenanzas y todas las cosas que se hacían para estos tipos de sacrificios. Pero dice la palabra de Dios que fue esto nada más reformado, eso estaba reformado, hasta el tiempo reformado de las cosas. O sea, esto no iba a durar para siempre, esto era hasta que viniera el sumo sacerdote de Jesucristo. Amén. Pero dice, pero estando ya presente, ¿ves? Aquí habla más claro, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ahora aquí, el más amplio, o sea, más grande, más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no es el que Moisés Dios mandó a decir a Moisés, ese no es. Dice en el libro de los Hebreos ahora ellos entienden, el Espíritu Santo le ha dado la revelación ahora del misterio de que le ha dado a entender a estos hombres que lo que le estaba mostrando, el tabernáculo que vieron sus padres de ellos, el tabernáculo que tenían los padres de ellos cuando estaban sus descendientes de ellos, este no era el tabernáculo, porque eso fue añadido hasta que viniera el tiempo, el verdadero tabernáculo que se iba a revelar. Y no por sangre de macho cabrio, ni por becerro, sino por su propia sangre, ¿ve? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró Jesucristo una vez al lugar santísimo, no como aquel sacerdote levítico que tenía que entrar cada año, aquel sumo sacerdote levítico, y tenía que ofrecer primero por él mismo y después por lo del pueblo. Santo Dios para siempre, y nos dio la redención eterna. No porque este año ya vuelve otra vez Israel, para el próximo año vamos a ver con lo mismo. No, eternamente, dice la palabra. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociaras a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. O sea, este culto que se hacía, de la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos que se usaba para la purificación de los pecados de ellos antes de venir Jesús. Amén. Y la ceniza de la becerra, que también estaba incluida también ahí, dice que esto santifica a los mundos para la purificación de la carne. Dice, o sea que el problema no era, voy a dar a explicar algo, porque algo que quizás nosotros no entendemos. No era que cuando se hacía el culto, ese culto así, de ese rito, ese sacrificio, no era que no quedaban sus pecados, sí quedaban, en el momento lo purificaba ese rito. Pero lo que pasaba era que esa purificación no podía ser, no tenía fuerza para ser eterna, porque esa sangre no tenía fuerza para purificarlo eternamente como la sangre del cordero, que nos purificó eternamente, ¿ve? Ese era el problema, pero no era que cuando no se hacía el rito, no era que ellos en ese momento no quedaban purificados. Sí, lo dice aquí. Aquí lo dice la Escritura que sí, porque fue Dios que lo mandó a establecer así, lo añadió hasta que viniera Jesús. Pero no tenían fuerza, hermano. Entonces dice la palabra que si cuando se hacían esos ritos, ellos, y dice que santificaban para purificar la carne, dice ahora aquí en el 14, cuánto más la sangre de Cristo, ¿ve? El cual, mediante el Espíritu Eterno, ¿ve? El Espíritu Eterno es el Espíritu Santo. Se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven? Si aquellos que se hacían con los judíos
Eso es lo que quiere el Señor decir. A esos ritos que se hacían para cada año, que entraba el sumo sacerdote y sacrificaba por él y por el pueblo, sí se limpiaban por el momento, quedaban limpios, pero ahora cuánto más. Ahora que dice, cuánto más este sacrificio, cuánto más la sangre del cordero, cuánto más, dice el Señor ahora mismo, que esta sangre del cordero no ha limpiado, para que nosotros nos presentemos a Dios arrepentido y convertido a su Hijo, delante del Dios vivo. Así que dice, es una pregunta, en el 15 está la respuesta. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención. Usted ve, tenía que morir. Por eso que Jesús tenía que morir. Porque si Jesús no moría, nadie podía hacer remisión. O sea, nadie podía ser perdonado de los pecados. De las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ves? La transgresión que hubo en el primer pacto. Porque la ley, en vez de controlarlo a ellos, al contrario, ellos pecaron más. Porque ellos se hicieron transgresores. Y pecaron más. Pero Dios sabía todas esas cosas. Por eso el Señor estaba dejando todo. Porque el sumo sacerdote, Jesús, para eso venía. Dice la promesa, la palabra es la promesa, la misma promesa que le hizo Abraham. La promesa dice de la herencia eterna, la misma herencia que Abraham dijo que estaba esperando. ¿Cuál era la de Canaán? Debe, hermano, abra los ojos. No es la de Canaán, hermano, no es esa, es la de allá, la de arriba. Esa es la herencia que esperamos, la que se consigue a través del sumo sacerdote, que la ley no podía conseguirse, ni por los sacerdotes levíticos se podía conseguir. Pero este sumo sacerdote, preparado, según hecho de la misma imagen de Melquisedec, que tiene vida propia, eterna, que es eterno, entonces por medio a él, nosotros hoy alcanzamos. Y haga lo interesante aquí, porque donde hay dicen en 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Acuérdense que otra vez lo he explicado. Vuelvo y lo explico un poco más ahora. Cuando Dios sale a Abraham y lo llama a su parentela, Dios le muestra a Abraham lo que él va a hacer, no solamente con su pueblo, pero también con nosotros. Pero sí doy a entender algo primeramente, que nosotros, Jesucristo, es el testador, que hace el testamento. El testamento, ese testamento que hace Jesucristo, incluye a los gentiles, a nosotros, los gentiles. Amén. Conocido como el Nuevo Testamento. ¿Eso para qué? Para que muchos que le quieren poner ahora carga a la iglesia gentil, entienda que a nosotros no se nos puede poner carga. Porque Dios no quiere eso. A nosotros hay que enseñarnos la palabra de Dios, enseñarnos el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, la palabra dice que para que este testamento pueda entrar en vigencia, tiene que morir el testador, el que lo hizo. Pero el que lo hizo fue el Señor. Amén. Y si Jesús no muere, entonces nosotros no podemos entrar al tabernáculo tampoco. Pero si Jesús no muere, también Israel se va a quedar todo el tiempo en una ley transgresor de la misma ley. Y los mismos sacrificios que ya lo tienen a Dios cansado, y Dios no lo quería más. Amén. Porque no había resultado. ¿Por qué Dios no quería más? Porque no había resultado. Porque cada vez la cosa era más peor. Entonces Dios dijo, no lo quiero más ya. Y por eso dijo Jesucristo, sí, yo sé que ahora yo vengo a hacer tu voluntad. Entonces, ¿dónde entramos los gentiles? Una buena pregunta, porque Dios no comienza a prometer a Abraham allá. Y que los gentiles también van a alcanzar. Dice, no, toda la familia, tú eres el padre de mucha gente. ¿Dónde entramos nosotros? El testamento ya está hecho. Y nosotros estamos como herederos también de esta salvación en ese testamento. Amén. Pero Jesús no ha muerto. Es lo mismo que expliqué la otra semana. Por eso que Jesús le dijo a la mujer, no, porque Jesús no la amaba. Jesús le dijo, no, es que yo no te puedo dar la palabra a ti. Antes que los hijos que los hijos aquí, que los judíos, dijo, no puedo. ¿Te ves?
No puedo porque ya eso venía, ya yo lo había dado manifestado desde atrás. Y nosotros íbamos a entrar, pero que el testador está vivo. Y si el testador no muere, los gentiles no entran. Pero si los gentiles no entran, si uno muere, como acabé de explicar, Israel, como muchas veces piensan, que no, porque ya Israel iba a hacer algo como quieran. No, eso no es cierto. Si Jesús no muere, porque Israel ya dice en Romanos capítulo 3 que Israel también está bajo pecado. Eso lo puede buscar en Romanos capítulo 3, dice claramente. No solamente los gentiles. Entonces nadie bajo pecado contra la salvación. Entonces Jesucristo tenía que morir para redimir a su pueblo de una maldición de la ley por incumplimiento y de sus transgresiones, de su desobediencia, y a nosotros añadirnos para el Señor multiplicar la familia que le dijo a Abraham. Mira las estrellas si las puede contar, así será tu descendencia, mira como las arenas del mar. Eso tenía que cumplirse, pero había un testamento. Jesucristo había hecho el testamento. El testador está vivo. Mientras el testador está vivo, el testamento no entra en vigencia, en validez. Para el testamento ser válido, tiene que morir el testador. Dice la palabra aquí. Amén. Y lo dice aquí claramente, dice. Lo dice para siempre. 17. Sí. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ves? Por eso fue que Jesús dice que no es válido mientras el testador vive. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido mientras el testador vive. Amén. Si Jesús, por eso fue que Jesús le dijo a la mujer cananea así. Porque aunque nosotros ya estábamos con la esperanza y la buena nueva, pero todavía el testamento no había sido válido, todavía no estaba válido. ¿Por qué? Porque tenía que morir con la sangre. Porque no hay pacto sin sangre, dice las Escrituras, que hasta el pacto antiguo tuvo sangre. Y si Jesús no muere, no hay pacto. Si Jesús no muere, no se cumple la profecía. Amén. Mucha gente dice que los judíos, lo encontraron mucho los cristianos, que los judíos mataron a Jesús. Eso es falso. Señores, no hable sin saber, porque usted se convierte en un blasfemo. Jesús tenía que morir obligatoriamente. Si Jesús no muere, no hay pacto. Y si Jesús no muere, no hay salvación para nadie. Bendito Dios para siempre. Ni para judíos, ni para nadie. No había quien los matara, sino ellos. Para nadie no hay salvación. Jesús tenía que morir, porque así lo predestinó el Padre. Cuando Jesús le dice, Padre mío, si es posible pasa esta copa de mí, pero no sea como yo, sino como tú, porque Jesús tenía que morir. Dice las Escrituras, ya eso fue dicho por los profetas, por el mismo Isaías, que habla de Isaías 52, 53, habla de estas cosas, que después lo vamos a examinar más adelante. Entonces vemos que las Escrituras tienen que cumplirse. Amén, amén. Entonces oiga lo que dice aquí. De donde ni aún el primer pacto instituido, dice, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ves? Aquí habla del pacto que hicieron con Moisés y el pueblo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, dice, todo el mandamiento de la ley, y a todo el pueblo, tomó la sangre de la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. O sea que ni este pacto que fue invalidado, el cual lo invalidaron ellos por incumplimiento que Dios hizo con ellos, tuvo sangre. Porque si no hubiera derramamiento de sangre, tampoco fueron pactos. Dice la Escritura que no hay pacto sin sangre. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Tuvo que haber sangre, aunque sea de animal. Ahora cuánto más el Eterno, dice la Sagrada Escritura. Amén. Entonces dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Y qué hizo Jesús? Que por esa sangre nosotros entramos al tabernáculo de Dios. La sangre de Cristo nos dio el camino. O sea, esto se simboliza lo que Cristo iba a hacer. Pero esto era
este pacto iba a ser invalidado, este pacto iba a ser no lo iban a incumplir, porque este pacto fue, lo dice Dios claramente, que este pacto fue hecho, mandó Dios con los hombres, con Israel. Y Moisés, que era como el intermedio del pacto, que estaba interviniendo por el pacto, pero esto fue hecho con los hombres. Pero este pacto eterno, el que Dios prometió, el que dio la promesa eterna, de la salvación eterna, ese es el pacto con nuestro Señor Jesucristo. Y este es el que se sale el modelo de sumo sacerdote de Jesucristo como sumo sacerdote y para siempre. Vemos que Dios muestra que viene de Melquisedec. No viene de los sacerdotes, de la sacerdote levítico, de la tribu de Leví. Viene de la tribu de Judá. Que nunca nadie sirvió al altar de esa tribu para que no hubiera confusión, ¿eh? ¿Por qué Dios no permitió eso? Porque así se estuvieran no confundidos y dijeron, no, pero también Moisés dijo que hubiera un sacerdote de la tribu de Judá. Nunca, solo un sumo sacerdote, que es Jesús. Amén, amén. De la tribu de Judá para salvación eterna. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Usted ve? Pero es que todo, por eso que la sangre de Cristo tenía que ser derramada. Si la sangre de Jesucristo no derramara, no somos purificados. Así era la ley. Por eso le leímos arriba que la sangre, los machos cabríos de los becerros, eso purificaban según en la carne. Pero así era la ley. Ahora cuánto más. Por eso que tuvo que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay purificación. Dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver, gloria a Dios. Vamos a seguirlo en el 23. Pues dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, así como las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. ¿Ves? Repito para aclarar esto. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, lo mismo que acabé de explicar, que dice las escrituras, que Moisés roció la sangre y también sobre el tabernáculo. Lo mismo que acabé de explicar, esas cosas eran figuras de las cosas celestiales. Porque claro, no fue Moisés que hizo ese tabernáculo, fue Dios que le dijo, mira, o sea, claro, la mano de Moisés trabajó ahí, pero el pensamiento y el plano fue Dios que se lo hizo a Moisés. Nada más fue la mano de obra humana. Pero dice la palabra de Dios aquí claramente. Pero las cosas celestiales mismas, la original ahora, aquí dice, las cosas celestiales mismas son mejores, dice, con mejores sacrificios que esto. O sea, la muerte de Jesucristo, que es el mismo tabernáculo, el original, con la muerte de Jesucristo es mejor, o sea, que trae mejor que el que se hacían cuando se hacían los ritos de sacrificio para santificar esas cosas celestiales que fueran imagen de lo de arriba. Dice, porque no entró Cristo porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿No está hablando claro? Hablamos del santuario hecho de mano, está hablando del tabernáculo, de que había la primera cortina, la segunda, dice, no entró Cristo ahí, no, hermano. No fue en ese que Jesús entró, hermano. Para que podamos entender las escrituras. Dice que no entró Cristo en eso, hecho de mano, sino fuera del velo, sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Jesús resucitó, esto quiere decir que Jesucristo no entró a sino al de allí. Al tabernáculo verdadero, hermano. Pero después de Jesús resucitado, entró allí para presentarlo a Dios a nosotros aquí. Mira, Padre, he cumplido se presentó allí, Padre, he hecho lo que tú me mandaste. Aquí está, amén. Gloria a Jesús. Se presentó Cristo. No entró allí el terrenal, sino allí el celestial. Gloria a Dios. Amén. Santo Dios para siempre, hermano. Este es el misterio del sacerdocio levítico. Del sumo sacerdote de Melquisedec, perdón.
Y dice, y no para ofrecerse, muchas veces, como entraba el sumo sacerdote, ¿ves? No para hacer, no, dice, no, ya el sacrificio estaba hecho ya. Dice, en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. Él no entró allí, el tabernáculo, allí antes Dios se presentó, no, ya no. Él no entró y yo para, déjame sacrificarme aquí, es un sacrificio para mí. No, no, porque ya el sacrificio ya lo había hecho, ya había muerto y había resucitado. Y cuando él resucitó y murió, se presentó allí el Padre, entró allá el tabernáculo. Pero el verdadero tabernáculo, ya presentándose Jesucristo mismo, ya presentándonos a nosotros por el sacrificio que él había hecho a nosotros, amén, ya dándonos a Jesucristo la entrada a ese tabernáculo bendito y santo por la sangre del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. Es como sumo sacerdote, no como hacía el sumo sacerdote levítico que entraba, que tenía que entrar a ese sacrificio por él y por el pueblo. No, se presentó, fue para allá presentarnos ante Dios con su sangre. Esto es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Eso. No con sangre ajena. Como que dice, sangre ajena, la sangre de animales, con su propia sangre, ya siendo derramada y siendo resucitado, se presentó delante de su Padre. Ya derramada aquí por la voluntad de Dios. Entonces dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Ve? Pero no fue así. Porque hay una diferencia del sacerdote levítico y del sumo sacerdote Jesús. Amén. Que el sacerdote levítico eso era un ministerio de muerte, pero el ministerio de Jesús es un ministerio de vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús no tenía que hacer nada de estas cosas, porque Jesús mismo se ofreció, dice la palabra, como él mismo se ofreció con su propia vida. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Ves? Lo mismo que le acabé de explicar, que se presentó ante el Padre. Amén. Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, o sea, el sacrificio que hizo él mismo, para quitar de en medio el pecado. Ya se presentó con todo consumado como Dios quiso. Y dice, de la manera que está establecido para los hombres. Esto es un ejemplo para nosotros aquí. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto es un ejemplo. Así fue que Jesús murió por nuestro pecado y se presentó el Padre allí, entró al tabernáculo allí, al lugar santísimo allí, el tabernáculo celestial, y no va a pasar más. Jesucristo no va a morir más por los pecados de nadie. Fue una vez para siempre. Ahora el Señor nos llama a arrepentirnos, ¿sí? A convertirnos, a obedecer su palabra, pero no hay más salvación ya. Hay que decir, Jesucristo va a volver a morir para interceder por mí, para derramar sangre más. No hay más, es una vez para siempre, dijo Dios de sacrificio. Y como los hombres morimos una vez, ¿cuántas veces usted muere en la tierra? Una sola vez, no muere dos veces. Y cuando usted se muere, lo que le espera es un juicio. Así es la palabra de Dios, este es el ejemplo que pone. Así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ve? Dios nos pone como ejemplo con las cosas que nosotros tenemos terrenalmente. Cuando usted se muere, usted no muere, como acaba de explicar, no se muere dos veces. Pero no se murió y volvió, se murió, no. Se murió fulano y ya no existe más. Ya acabó. Ahí mismo. Pero ya lo que le espera, dice la Biblia, dice la espera, cuando nosotros morimos, con muchas personas piensan que el mundo se muere para que se acaba. No, sí, este mundo terrenal sí se acabó, pero dice que me espera un juicio, una sola vez, y de ahí me espera el juicio. Dice que así va a ser la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo no va a venir, no tiene más relación con el pecado, ni va a venir a morir más, porque ya ese sacrificio fue para toda la eternidad. Ahora, Jesucristo va a venir a buscar a los que verdaderamente lo esperan. Lo que le esperan son los que guardan su palabra. Esos son los que le esperan. Amén, aleluya. Vamos, seguirlo ahí en el 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercaban. ¿No te ves? La ley, lo que dice la palabra de Dios, que la ley lo que fue añadido, él como acabé de explicar a usted, que la ley lo que tenía era una sombra. Dice la palabra de Dios, porque la ley teniendo la sombra de los bienes
venidero. O sea, la ley tenía la sombra de lo que venía, lo verdadero. No era la ley, no era lo perfecto, no era lo que me iba a quitar el pecado ni a los judíos, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Aunque nosotros no estábamos incluidos en su sacrificio, pero no, ni para ellos ni para nadie. Era la palabra, dice claramente, porque esto se seguía haciendo continuamente cada año y se ofrecía cada año. Las escrituras nos relata claramente que si esto no era lo que quitaba pecado, pero sí el verdadero sacrificio que quitó pecado y quita pecado es la sangre del cordero, dice las escrituras. O sea que Dios nos mostró a través de la ley lo que no iba a mostrar lo verdadero, lo espiritual, lo celestial. Se nos reflejó a través de la ley. Pero que la ley no era lo perfecto, ni podía perfeccionar a nadie. ¿Por qué? A los que se acercaban a ellos. Porque los que se acercaban a ellos eran hombres como usted y como yo, hombres débiles. Y que ofrecían por ellos mismos, como acabé de explicar, y por lo del pueblo. Jesucristo, siendo perfecto, dice la palabra de Dios, y sin mácula y sin mancha, Jesucristo sí padeció fuera del altar. Padeció por una vez y para siempre. Amén. Para hacernos perfectos ante Dios. Aleluya. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. O sea, que si la ley tuviera fuerza, si ese sacrificio, ese rito de la ley tuviera fuerza para limpiar, para perdonarle el pecado, ya no tenían que hacer sacrificio cada año. Ya con uno suficiente estaba listo, pero no tenía fuerza, los que se acercaban no podían, los que se acercaban no lo hacían perfecto, pero la sangre de Jesús sí lo hace perfecto, la sangre de Jesús sí lo limpia, dice la palabra de Dios, porque ese es el perfecto de Dios, el bendito Cordero. O sea, perfecto, estamos hablando en el sentido espiritual. Amén. No estamos hablando en el sentido físico, Como humano nadie es perfecto humanamente, pero estamos hablando en el sentido espiritual, no estamos hablando terrenal, estamos hablando espiritual. Amén. Dice, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. ¿Ves? Por eso era que se hacía memoria de los pecados. O sea, ¿por qué? Porque eso no se podía quitar, pero ya aquí no hay más memoria de los pecados. Porque la palabra dijo que Jesucristo ya no tiene más relación con el pecado, se hizo una sola vez para siempre. Aleluya. Ahora, cuando yo me arrepiento y me convierto a Jesucristo y no permanezco, tengo problemas. Amén. Cuando yo muero en pecado y no quiero ni me interesa aceptar la palabra de Dios, también tengo problemas. Dice que después que muero una sola vez, me espera el juicio. Amén. Eso está claro. Ya Jesús no va a decir, no, déjame hacer sacrificio por este y sacrificio por otro. No, hermano. Se acabó. No hay más sacrificio ya. Por el pecado no. Dice, porque la sangre de los corderos y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. Lo mismo que acabé de explicar a ustedes el por qué este sacrificio no tenía fuerza. No pueden quitar los pecados, hermano. Por ese momento sí, en el rito ahí queda, pero después vuelve otra vez lo mismo. No hay fuerza. Pero la del cordero sí pudo y puede. Por lo cual, entrando en el mundo dijiste, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿ves? Más preparaste cuerpo. ¿A quién preparó cuerpo? A Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Jesús con su Padre. Según está relatando el Espíritu Santo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús y el Padre están conversando. Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, en el rollo del libro quiere decir Salmo 46:8. Eso quiere decir que ya estaba escrito. Eso no es, Jesús no está hablando con el Padre. Eso ya lo habían dicho a través de su profeta David. Amén. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. No quisiste ver, hermano, porque Dios se cansó de eso. Porque eso no tenía fuerza. Pero Dios sabía que estaba esperando que llegara el tiempo del que Él iba a enviar, del sumo sacerdote. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Ni te agradaron. ¿Te ves? Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Amén. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Voy a repetir la misma palabra. Jesús dice, oh vengo Dios para hacer tu voluntad. Quitar lo primero para establecer esto último. ¿Ves? ¿Qué es lo que estaba primero? Los ritos que acabé de explicar, los sacrificios que está diciendo, eso es lo que estaba primero. Porque tenemos que distinguir qué es lo que era la ley. Amén. Entonces, para no mezclarlo todo. Eso era lo que estaba primero.
lo que ya tú no quisiste, lo que no te agradaron por el pecado, lo que ya tú no lo quieres más, porque no tienes resultado, porque no hay ningún resultado con esto, sino que el pecado aumenta más. Entonces ya Dios dice Jesucristo ya, bueno, pues entonces vamos a quitar esto primero, lo que está primero, dice Jesucristo. Entonces, si esto no te agrada, cuando yo vaya ahora, Jesucristo, cuando yo vaya, que yo muera, eso lo quiere decir aquí, ya esto entonces quedará, definitivamente llegará a su fin. Pero no era que Jesús iba a llegar a decir, bórreme eso. Quítame. Es con la muerte, hermano, la voz de Dios para siempre. Con la muerte de Jesucristo. Amén. Entonces cuando muere dice la palabra que cuando muere el testador, entonces el pacto entra en vigencia. No era que Jesús iba a decir, bueno, yo hablé con mi padre a los judíos, paguen ese sacrificio, ya, no más. No, no era así. No era así. Era con su muerte que Jesús iba a quitar esto. Era con la muerte, con la sangre verdadera, la sangre que tiene poder para perdonar el pecado. Gloria a Jesús. La iglesia tiene que despertar y pedir a Dios entendimiento. Por eso que vienen muchas confusiones y mucha contienda. No, porque la ley, Jesús no vino a quitar la ley. Jesús no vino a tocar la ley. La ley dice que el Señor entienda. Jesús no vino a tocar nada, Jesús no vino a quebrantar nada, porque Jesús no quebranta su palabra. Jesús vino a cumplirla y a darle el fin. Amén, amén. Con su muerte, dice la palabra de Dios. Quitarlo primero para establecer esto último. En esa voluntad, ¿te ves? En esa voluntad somos santificados mediante a la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Usted ve lo que estoy explicando? Él está diciendo que él, con su muerte, va a cumplir esto para poner lo que ya estaba anunciado ya. Aleluya. ¿Qué es esto? Dice que en esa voluntad somos santificados mediante a la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre, ahí somos santificados. Y por eso entendemos que es lo que se trata la conversación arriba. De que el Padre y el Hijo están conversando, están hablando, lo que el Espíritu Santo ha dado a revelar a través del libro del escritor de Hebreo. Amén. Y por eso Jesucristo dijo, no, yo no vengo a quitar nada. Porque quitar cuando yo vengo, es decir, ya yo no quiero tomar ahora mismo el fin. Separa esto aquí. No, todo seguía igual hasta que Jesucristo estaba vivo. Cuando Jesucristo muere, hasta los mismos judíos, hasta los mismos, el apóstol Pablo ya entiende. Y Pablo le dice a los romanos claramente, hablo con lo conoce la ley y coge la analogía del matrimonio para aquellos hermanos que aceptaron a Jesucristo, pero que todavía no están bien claros con la ley de Moisés, porque todavía había muchos que habían aceptado a Jesucristo, la ley de Moisés estaba ahí, pero la ley de Moisés estaba a su manera, porque así se la habían establecido sus padres de ellos, que eran los primeros transgresores, los primeros desobedientes de la palabra de Dios. Por eso fue que mataron a Esteban, porque Esteban se lo dijo claro. Dice, ustedes hicieron vosotros, han hecho lo mismo que hicieron vuestros padres. Ustedes son duros de servir, incircuncisos de corazones. Ustedes no quieren tampoco obedecer la palabra de Dios. Le dio una rabia a los judíos que lo acusaron, que estaba hablando mal, que estaba blasfemando la ley. Le buscaron un falso testigo y lo mataron. Y murió. Entonces, carnalmente. Lo que yo quiero dar a entender que nosotros comprendamos con este misterio que Dios nos da a comprender, que Jesucristo no vino aquí a quitar nada, sino que la Escritura misma dijo que Él tenía que venir a cumplir estas cosas y tenía que dar su vida, porque ya Dios no quería más esos sacrificios en Israel. Porque esos sacrificios no tenían ningún resultado. Y había un pueblo, una nación que tenía que entrar, que somos nosotros los gentiles. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice así claramente, en el 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar el pecado. Y eso fue lo que el Padre se cansó, porque no quitaba pecado, porque Dios mismo sabía que eso no quitaba pecado. Entonces Jesucristo dijo, no, pero yo voy a ir, yo voy a hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre, que era que Jesús muriera, que Jesús derramara su sangre. Amén. Entonces dijo, yo voy a ir, oh Dios, voy a hacer lo que tú quieres, a darle fin a estos sacrificios ya, y a verdaderamente entrar y darle entrada verdaderamente a lo que Dios ya había prometido, y la promesa de esta salvación por medio de Abraham, que lo había revelado.
Aleluya. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros claramente aquí. O sea que ya nosotros estamos claros. Amén. Dice en el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vuelve a repetir lo mismo. Y aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, esperando que vengan arrepentimiento, que reconozcan el mundo, que reconozcan los que nos han aceptado a Jesucristo. Cuál grande sacrificio ha hecho Dios para no destruirnos a todos, a judíos y a gentiles, porque toditos somos malos. Santo Dios para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificadores. No hizo perfecto, como acabé de explicar, que con esa ofrenda, o sea, Jesucristo dando su cuerpo como ofrenda, no hizo perfecto. Amén. Esa ofrenda fue el cuerpo de Cristo, Santo Dios para siempre. No hizo perfecto para siempre. Pero no hablando perfecto, señores, si entendemos claro, no está diciendo perfección física, sino espiritual. Debe entender la palabra espiritual, porque Dios le dijo a Abraham, sé perfecto y camina por mi camino. Dice, sé perfecto. Pero que le dice Dios a Abraham que ande por los caminos de Dios, que ande bajo su palabra. O sea, que reconozcamos nosotros el sacrificio que Jesús haya hecho y nosotros crucifiquemos esta carne a todo placer y a todo delito. Deleite de la carne que me parece bueno para mí, pero para Dios no. Y lo agrade a Él. Y reconozca. Porque Dios no le vamos a servir. A Dios dice la palabra que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Pero Dios no quiere que le sean por agradecimiento y por amor. Porque cuando usted me llama y yo no le puedo hacer un favor, digo yo, no, pues ya no me lo puedo negar porque es que yo no decirle que no es algo grande. Pues ya no, porque es que yo le hago tanto favor. Entonces ya es una obligación. Ya por eso que usted no me puede decir que no. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que le sirvamos por el amor que Él hizo, el mismo sacrificio que Él hizo, por el mismo amor que Él usó, dando a Jesucristo para ese sacrificio. Él quiere que nosotros le sirvamos con este mismo amor. Porque nosotros, amén, ¿con qué le vamos a pagar a Dios? Con nada. Porque acabé de explicar, la palabra dice que Dios nos dio la salvación sin la obra. La fe, o sea, nos justificó con la fe sin la obra, o sea, con la fe del Hijo de Dios, con la fe de Jesucristo. Porque si Dios demandaba a nosotros la obra, ay, bueno, hermanos, no iban a alcanzar ninguna salvación porque ninguno hacemos lo bueno. Porque lo dicen ahí, lo dice en Romanos capítulo 3, no hay que hagan lo bueno. Todo el mundo se por camino de maldad. ¿Ves? Entonces ninguno lo había alcanzado. No la dio así. Nos justificó por la fe del Hijo de Dios, por la fe del Evangelio, de la palabra de Dios. Y por esa fe somos salvos. Pero si esa fe somos salvos, si la aceptamos y permanecemos en ella. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en su palabra. Gloria a Jesús para siempre. O sea que ya no hay más sacrificio. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Dice aquí en el 14, porque con una sola ofrenda se hizo perfecto. Amén, en el 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, o sea, es que aquí estamos hablando claro, quien habla aquí atestigua todas las cosas, no es hombre, es el Espíritu Santo, el mismo que se hizo carne. Amén. Y el mismo Espíritu Santo, que como la figura de Melquisedec que le salió a Abraham, ese es el mismo, no hay otro más. Es la Escritura, el mismo, ¿ven? Es el mismo todo. Es que ratifica esta cosa. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en su mente la escribiré. ¿Ven? Así Dios la ha puesto. La ley de Dios es aquí, es la ley del Evangelio de Jesucristo. Ya Dios la ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes la ha escrito. Añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de transgresiones. O sea que nunca más se iba a acordar Dios de todas las cosas que hicimos nosotros. Pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, aquí está lo interesante, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Ves? Pero acuérdate del lugar santísimo, el que hizo mucho aquí, el de allá.
al que Cristo fue y se le presentó el Padre, a ese, teniendo la libertad por la redención que nosotros recibimos por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el camino, nos dio la entrada al lugar santísimo. Presentándose Jesús allá y entrando Jesús, dando a entender que Jesús, por su muerte y su resurrección, nos dio entrada a ese lugar. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Un camino nuevo y un camino vivo que Él nos abrió. ¿Quién? Jesús. Nos abrió a través del velo. Usted ve, que Él nos abrió. Por eso le digo que el velo, cuando dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. Se rasgó, se abrió. ¿Y quién fue que lo abrió? Dice que fue el Espíritu Santo. Él mismo, Señor, lo abrió. Mostrando que lo que quería decir es un camino nuevo. Directamente allí a la presencia del Todopoderoso. Un camino nuevo, pero quien va adelante, quien nos guía ese camino, se llama Jesús como sumo sacerdote. Amén. Dice la palabra de Dios. Esto es de su carne. O sea, cuando Él murió. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesús, el gran sacerdote. Dice aquí en el 22, a dejarlo aquí mismo ya, dice, acercaos con corazón sincero. Usted ve, que nos arrepintamos de corazón verdaderamente sincero, hermano. En plena servidumbre de fe. Usted ve, para servir al Señor como debemos servirle. Dice, purificándonos los corazones de mala conciencia, o sea, arrepintiéndonos de toda nuestra maldad, que eso es lo que quiere decir aquí. Y lavaos los cuerpos con agua pura, o sea, que nos purifiquemos a través de esta agua pura que es la sangre del Cordero. Amén. Que es la que nos purifica. Esta palabra es la que nos limpia. La palabra dice el Señor que este río de agua viva, que nos lleva y nos purifica. Acerquémonos a Dios y Dios nos va a purificar a través del Cordero. Arrepentámonos de nuestros pecados. Apartémonos de las cosas malas que hacemos, donde Dios nos llama. Entonces vemos aquí claramente lo que significaba, lo que era la ley, lo que él significaba, que era una de las imágenes de las cosas celestiales, pero no era la realidad, la verdadera, porque la verdadera estaba allí y nosotros ahí éramos que íbamos a entrar, porque allí en esta terrenal entraban hombres que tenían pecadores como yo, como usted y como yo. Pero allí se le presenta uno que no tiene pecado, se llama Jesús el Mesías. Porque Jesús no tiene pecado. Ahí se va a presentar Jesús. Entonces, después voy a demostrar más adelante, si Dios lo permite. Por eso que la Escritura nos dice a nosotros, por ejemplo, nada que hablemos conforme a lo que está escrito, pero también algo muy interesante. Si nosotros no sobreedificamos sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, estamos perdiendo el tiempo, sea quien sea. ¿Por qué? Porque aquí leímos que Jesús dijo, como está escrito en el libro del rollo de mí. Ah, como está escrito, ya Él lo había dado a revelar a los profetas. Como está escrito, no era que Jesucristo me dijo, no, Padre, como está escrito, te habló con el Padre, como está escrito en el libro del rollo de mí. ¿De quién? De Jesús. Entonces, Dios lo dice claro en Efesios capítulo 2, que sobreedifiquemos sobre este fundamento. Y siendo la principal piedra del ángulo, dice ahí mismo, Jesucristo mismo. Cuando nosotros sobreedificamos sobre este fundamento no tenemos problema, porque cada vez que vayan a hablar, vamos a hablar con el apoyo bíblico, como fueron estos hombres. Ahora hoy en día vemos que los profetas, los apóstoles nunca contradijeron los profetas. No lo podían contradecir porque los profetas se les reveló esta gracia, se les reveló esta salvación. Dice, no para ellos mismos, porque ellos no iban a estar en la tierra, sino para nosotros. Para eso se les reveló a ellos, para que quien lo iban a administrar no eran los mismos profetas a quien se les está revelando esto, sino se les reveló para los apóstoles, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, que eran los que iban a administrar, que le iba a poner el Espíritu Santo a administrar estas cosas. Y eso, el Espíritu Santo, su fundamento comenzó con los profetas.
Bueno, acabé de explicar que Abraham era un profeta. Moisés, otro profeta, dice las Escrituras. Y de ahí siguieron los profetas levantándose también, los profetas que Dios levantó. Comenzó su fundamento desde ahí a anunciar las cosas de su hijo, de cómo su hijo venía y los padecimientos de su hijo. Ahora Dios dice que ese fundamento fue establecido y quiere que Dios, que nosotros, sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, la iglesia siga enseñando. Amén. Enseñando sobre este fundamento, construyendo sobre este fundamento. Pero la iglesia, los que enseñan, se le ha olvidado esto. Y de ahí viene la palabrería, y de ahí vienen los inventos, de ahí vienen los engaños, de ahí viene la iglesia nunca preguntarle dónde dice esto al hermano, y de ahí yo recibí la mentira, y de ahí yo decía amén, y el amén, cuando yo recibo amén, digo estoy recibiendo, y todo lo que yo reciba, las escrituras me enseñan a mí, que tengo que tener cuidado, porque si alguien me comience a mí en el pecado, soy esclavo de él. Aleluya, gloria a Dios. Pero si me amonesta en la verdad, dice las Escrituras, entonces sí tengo vida eterna. Eso hay que tener cuidado. No todo amén, como dice la iglesia, no. Vamos a examinar las Escrituras. Y la iglesia, porque este es mi pastor, yo no le voy a decir a mi pastor, hermano, el pastor ¿dónde dice eso? No, porque yo no, amén. No, esto no es así. El pastor es un hombre, no salva a nadie. Yo no salvo a nadie, quien salva a Jesucristo. Y si yo me tuerzo, el Señor me guarde, también me pierdo. Y los que me siguen torcidos conmigo, también se van conmigo al hoyo, dijo el Señor. Porque se convierten en ciegos. Ahora, si ellos me amonestan y yo no oigo, yo se aparta, tienen luz, ¿ven? Siguen vivos. Pero si ellos dejan al Señor por agradarme a mí, se perdieron conmigo. Aquí el único que salva se llama Jesús. Y el único que murió y derramó su sangre y se presentó allí en el lugar santísimo. Y entró allí el tabernáculo allí. Entró allí a donde nada más entraba el sumo sacerdote. Como sumo sacerdote fue Jesucristo presentándose ante Dios, presentándose ante Dios a nosotros. Fue Jesús. El único, dice la palabra de Dios. Aleluya. Aquí nadie más. Hasta aquí me ha llegado el Señor. Si alguno quiere aceptar al Señor en el nombre de Jesucristo y quiere reconocer el valioso sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, puede hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Y si no, pues gloria a Dios, porque Dios quiere que todo sea por amor.